Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. Celebración del Día de Acción de Gracias, motivo de dar gracias, de dar gracias. No hay que dejarlo todo al tiempo, a que pasó y no pasó. Dar gracias es una expresión del alma, una expresión del alma. Y así debe ser, porque de esas expresiones, de esa acción, se nutre el espíritu. Hay gente que habla de que es una fiesta foránea, acción de gracias, que eso es americano, que eso es para comerse un pavo. No, todos los días son días de acción de gracias. Hay que dar gracias, gracias a Dios. Y en la ocasión se ha determinado un día en especial, se reúne la familia, se hace una oración. Usted no es religioso, simplemente comparta con la familia, una oportunidad de dar un abrazo, de decir un te quiero, de desear buenas vibras, salud, amor. Siempre hay oportunidades para dar gracias. Qué bueno, qué bonito es dar gracias. Ayer, encontrándome en el elevador de un supermercado, entró una señora joven con una hija joven también, la hija de unos 16, 17 años, una señora joven, 30, 32, 35 años, no sé. La señora entró y dice, buenos días. Buenos días. La niña se quedó jugando con el celular. Y de buenas a primeras tropezó con otra señora que estaba ahí y casi la tumba eso. Y la niña se inmutó, la miró así, como si tal cosa. Y la señora le dijo, ¿qué pasó, mija? Y ella le dice así, ¿de qué? Gracias por tu atención, le dijo la señora. Ellos bajaron en un piso y nosotros seguimos al piso inmediatamente más bajo. Y yo le pregunté a la señora, ¿y por qué usted le dio las gracias después que esa niña de maleducada ni siquiera se molestó en pedirle excusas por eso? Me dijo, usted vio la cara de su madre, avergonzada por la forma como su hija ni siquiera dio gracias. Yo supongo que su madre estará muy, además de avergonzada, preocupada, porque no logró inculcarle a su hijo los principios de educación y de urbanidad. Y yo no quería echarle más sal sobre la llaga. Me quedé pensando, ya no salí, me quedé pensando y digo, caramba, qué lección de vida de esta señora atropellada, y dio gracias. Y en escenarios diferentes comparto esa experiencia de hace unas horas, precisamente de cómo es el comportamiento de la vida humana y por qué, a final de cuentas, dar gracias es una liberación del espíritu que se siente conforme con lo recibido, que se siente en deuda con Dios, con los demás. Eso es acción de gracias. No es una fiesta foránea.
Si usted lo aprovecha simplemente para beberse unos tragos y comerse un pavo, eso es asunto suyo. Pues una oportunidad de la familia de dar gracias. De dar gracias. La visita de Peter Hegseth a República Dominicana tiene muchas aristas y muchas cosas que pensar, que decir sobre lo que está pasando en nuestra región. Ya comienza este fin de semana la visita navideña, o sea, la primera oleada de entrega de bonos, de recursos, de ayuda, de asistencia del gobierno a las familias dominicanas con motivo de las fiestas de fin de año. Y ya la semana que viene arranca el doble. Siguen incautando cigarrillos ilegales en República Dominicana. ¿Por qué? Analizamos estos y otros temas después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La visita del secretario de Defensa o secretario de Guerra, como le ha bautizado el presidente Donald Trump, de Pete Hegseth a República Dominicana, se enmarca de todas las tensiones que estamos viviendo en la región del Caribe. Las tensiones frente a Venezuela, específicamente, de la lucha contra el narcotráfico declarada oficialmente por los Estados Unidos, pero también con un alto componente político sobre el gobierno ilegítimo que dirige Nicolás Maduro y su camarilla. Y tiene gran importancia porque una visita de este nivel a República Dominicana, en momentos de tensiones como este en la región, precisamente indica la importancia que tiene República Dominicana para Estados Unidos en esta zona. Nosotros somos beneficiarios directos de la lucha contra el narcotráfico que despliega Estados Unidos, porque la generalidad, muchas de esas lanchas que salen de las costas de Venezuela y Colombia, cargadas de drogas, puntos preferidos, entre otros, República Dominicana como punto ideal del trasiego por el alto movimiento de transporte desde República Dominicana y hacia República Dominicana, hacia puertos y países de Europa, pero principalmente de Estados Unidos, nos hace apetecibles para esas bandas del mundo criminal, de los carteles de la droga, para el trasiego de sus cargas de cocaína, fentanilo, heroína, etc. Entonces, en la medida en que hay acciones frente a estas bandas delincuenciales contra ellos y efectivas, como ha ocurrido ya, van 21 lanchas explotadas en el Caribe con un saldo de más de 80 muertos y la destrucción de toneladas de drogas, de cocaína, fentanilo, heroína principalmente. Esa es droga que no tuvo la oportunidad de penetrar a otros puntos de la región, incluyendo República Dominicana. Y si arrecia esa lucha y esa presión contra el narcotráfico que entra a República Dominicana para de aquí seguir ruta a otros mercados de consumo,
no es menos cierto que si disminuye, también debe aumentar, eso aumenta la presión contra las bandas de narcotraficantes que operan en República Dominicana. O sea, acciones de esta naturaleza para la República Dominicana es un ganar-ganar, por así decirlo. Un ganar-ganar. Y si lo está haciendo Estados Unidos, que es la gran potencia militar mundial, y ha destinado un aparataje y un operativo importante en las costas del Caribe para tratar de frenar, de aminorar este tráfico de drogas, nosotros salimos gananciosos. Los detalles de la presencia, de las conversaciones de Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos con el presidente Luis Abinader, lógicamente se quedan en el entorno de la oficina presidencial, porque hay situaciones de alta sensibilidad en encuentros de esta naturaleza y conversaciones y puntos sobre esto que no necesariamente salen a la luz pública, por lo menos de una forma oficial inmediata, aunque sí los resultados de situaciones inmediatas o posterior nos indican que se pudo haber tratado. Hago una declaración oficial, lógicamente, como siempre, pero hay cosas que no se llegan al fondo. Pero la presencia de un funcionario de esta categoría a República Dominicana, ya lo ha hecho Marcos Rubio, que es uno de los funcionarios de primera línea, el secretario de Estado, que equivale al canciller de los Estados Unidos, la primera línea de mando, nos indica el respeto, la consideración, la importancia que el gobierno de Estados Unidos da a las relaciones con República Dominicana y a la República Dominicana como sociedad y como Estado. Y eso denota importancia, no cabe dudas. Ya sabremos con detalles algunos pormenores de esta visita. El discurso, los pronunciamientos de José Ignacio Paliza sobre el tema de la penetración del narcotráfico en la política, insisto en el tema que lo comenté con ustedes ayer. Hay que verlo, señores, dentro de un contexto más que del chisme y la rebatiña política y el endilgamiento de la oposición sobre culpas de otros, del gobierno sobre culpas de otros. Hay que verlo dentro del contexto de nuestra realidad política. Y yo creo que nosotros hemos madurado bastante políticamente. Yo insisto en decir que nuestra democracia, a la dominicana, nuestra institucionalidad, a la dominicana, es fuerte y sobrepasa peligros tradicionales que, si los vemos en nuestro entorno, nosotros tenemos pantalones largos frente a lo que ocurre en otros países de la región en este sentido. No me cabe dudas. Yo creo que es una oportunidad para la clase política cerrar filas y hacerse el planteamiento de que debemos aunar esfuerzos por encima de la crítica política, al contrario, que siempre existirá y es bueno para ese mismo fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad política. Pero es una oportunidad para aunar esfuerzos, casi una clarinada, para aunar esfuerzos de todos, repito, y tratar de minimizar
enfrentar dentro de lo que podamos la incursión del crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, en la actividad política propia para procesos electorales, porque aquí no hay otra actividad política. Aquí ya no hay escuelas de formación política, aquí no hay actividades cotidianas en el mundo de la discusión de los temas básicos desde la óptica de los partidos y desde la óptica de la vida política nacional. Aquí lo que hay es chismoteo todos los días. Fulano de tal acusa fulano de tal, fulano de tal acusa fulano de tal, que si el partido tal, que si el gobierno tal, que si el anterior, que si el que viene. Es un chisme continuo. Pero la estructura, lo único que se ha visto en los últimos tiempos precisamente ha sido la reunión de los expresidentes y que el sector político diera un apoyo a la situación de Estado de país en el caso haitiano. Después todo lo demás es aprovechado o por el gobierno contra la oposición y los pasados, o contra los pasados y la oposición contra el gobierno y el partido de gobierno, buscando a veces nimiedades para poder tener líneas de crítica y de ataque. Eso no conduce a la solución ni al fortalecimiento de la actividad política y de los procesos electorales en República Dominicana. Ojalá que se aproveche la coyuntura, ojalá, pienso yo. La brisita comienza a sentirse ya desde este fin de semana con la entrega de los bonos de 1.500 pesos. Se habla de 1.400.000 familias que recibirían este beneficio adicional de la asistencia pública del gobierno a las familias con motivo de la Navidad en este caso. Y ya eso abre las puertas con este Black Friday el viernes, abre las puertas de lo que viene a partir de la semana próxima, cuando el gobierno comience a dar el doble sueldo, sueldo de Navidad, el bono navideño, el sueldo 13, como usted quiera llamarlo, esos cuarticos extras que entran. Y cuando el gobierno abre las compuertas, inmediatamente el sector privado también comienza en los días consecutivos o en paralelo a también otorgar a sus trabajadores, a sus empleados, también de este doble sueldo, sueldo de Navidad, salario 13, como usted quiera llamarlo. Y eso dinamiza la economía. Y tiene que dinamizarla necesariamente. Entonces podemos esperar que a partir ya de este fin de semana, con el movimiento comercial del Black Friday o Viernes 13, ya comienza a sentirse la brisita de Navidad, pero en los bolsillos. Hay que esperar esto, hay que esperar esto. Mi columna de esta semana la dedico a un análisis que hago sobre la situación de la iglesia en República Dominicana, la iglesia católica. Y lo enfoco en dos medidas del Papa y del Vaticano, tendentes a tratar de restablecer, de reconquistar la autoridad que la iglesia católica tuvo en el concierto de las situaciones y decisiones en el país, en el escenario político, económico, social en el país, que se ha ido perdiendo por la falta de una autoridad fuerte, como lo fue, por ejemplo, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, hasta que salió del escenario por razones de edad, de salud. Y la muerte de Agripino Núñez Collado, por ejemplo. Pero también algo que ha estado impactando calladamente, pero de una forma con pasos firmes, que es la disminución de la influencia del catolicismo dentro de la comunidad cristiana en República Dominicana. Un Estado laico, donde hay libertad de cultos, expresado por la Constitución, donde se respeta esa libertad de culto, pero donde las iglesias protestantes, cristianas también, protestantes, y los ministerios han ido ganando espacio en la comunidad cristiana
a desmedro del catolicismo. Y el Vaticano y el Papa León XIV han mirado hacia República Dominicana en ese sentido. Y ese es el análisis que yo planteo en mi artículo de esta semana en Listín Diario, un enfoque, un artículo ya mucho mayor que el regular que escribo en una columna de 280 palabras. Este es un artículo a página completa. Lo comparto con ustedes a continuación. El Papa León XIV y el Vaticano han puesto su mirada hacia una iglesia católica dominicana seriamente afectada por una falta de liderazgo de cara a la sociedad, rivalidades y luchas de poder dentro del propio clero, así como de una disminución sensible en el escenario de la feligresía cristiana del país. La clarinada que llama a la reversión de la situación de alarma a que llegó la Iglesia Dominicana a lo interno y externo, la dieron el Papa y el Vaticano con la creación de una nueva y muy amplia diócesis, en lo que apunta al inicio de una estrategia para frenar y procurar revertir la caída que ha experimentado el catolicismo en el país. En forma paralela, con el nombramiento de un arzobispo coadjutor de Santo Domingo, la Santa Sede miró hacia lo interno, exponer y detener el grupismo, las rencillas y rabietas, al tiempo de advertir a la alta jerarquía la necesidad de recuperar el prestigio y la autoridad de otros tiempos en los escenarios político, económico y social de la nación. La salida del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, con 89 años, retirado desde 2016 por razones de edad y enfermedad. El fallecimiento de Agripino Núñez Collado el 22 de enero de 2022 y la llegada al influyente arzobispado de Santo Domingo de la figura opaca de Monseñor Francisco Osoria, de 74 años de edad y quien debe renunciar oficialmente en 2026, conformaron la tormenta perfecta que dio paso a la crisis de autoridad e influencia en el mundo cristiano a que ha llegado la Iglesia Católica Dominicana. Y el Papa León XIV y el Vaticano han decidido revertir esta situación con acciones puntuales y hasta drásticas. El nombramiento de un arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, de 56 años de edad, busca retomar la presencia nacional de la Iglesia, imponer líneas de disciplinas internas. Con la llegada de Morel Diplán como adjutor, se inicia el proceso democrático y suave, pero firme de la salida de escena del pálido arzobispo Osoria. Al mismo tiempo, la llegada de Manuel Ruiz, un sacerdote de 69 años de edad, de la entera confianza del cardenal López Rodríguez, al frente de la creada nueva diócesis, Estela Maris, procura generar confianza en el arranque de la acción que procura de revertir el deterioro de la fe en el catolicismo en el país. Lo que ha ocurrido, entre otros factores, por el avance de las iglesias protestantes y de los denominados ministerios. Una pujanza de la iglesia imperó hasta hace apenas unos años, bajo la prestancia y autoridad que irradiaba el arzobispo Nicolás de Jesús, quien detentó la máxima posición de la Iglesia Católica Dominicana por casi 35 años, del 15 de noviembre de 1981 al 4 de julio de 2016. Fue el propio Osoria, tras un tránsito de poca trascendencia en poco más de 9 años al frente del Arzobispado de Santo Domingo, desde el 4 de julio de 2016, quien desnudó al público la situación interna del clero dominicano cuando en una carta circulada profusamente hace unos días habló de traición y de enemigos a lo interno en la cúpula de la iglesia. La misma salida de escena del obispo Víctor Masalles, considerado una de las voces que había ganado gran influencia en el seno de la sociedad y dentro del mismo catolicismo,
ha venido a mostrar una iglesia cargada de discrepancias en su estructura dirigencial. Este cóctel muestra entonces una dirección disgregada a lo interno, pasiva e incapaz de concitar emociones y avances en su feligresía y en la práctica misma del cristianismo entre los dominicanos. Masalles, teólogo católico y economista de 64 años de edad, tuvo serios tropezones y era centro de controversias en el clero católico, que si bien no salieron a la luz pública como lo presentara Osoria en su carta del 11 de noviembre, era de alto conocimiento en la cúpula y estamentos medios de la Iglesia, en amplios sectores de la sociedad y de influyentes ejecutivos de los medios de comunicación. Era Vox Populi, los alegados choques con el cardenal López Rodríguez, señalamientos a propósito de filtraciones de documentos relacionados con temas clasificados de la Iglesia, comentarios sobre pretensiones y cabildeos para sustituir a Agripino Núñez Collado de la Rectoría de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, entre otros rumrums que lo colocaban en el epicentro de los choques internos. ¿Vendrán otros movimientos en la Iglesia Católica Dominicana desde el Vaticano y del Papa León XIV? Esperemos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Este peluche es terrible, Dios mío. Cuántas cosas, pero es parte de lo que le alegra la vida a uno en un mundo tan convulso como esto que está ocurriendo en estas tensiones en nuestro Caribe querido, con la situación de Venezuela y las presiones de Estados Unidos. ¿A dónde va a llegar esto? ¿A dónde va a llevar esto a nuestra región? Análisis puntual, preciso, directo, de nuestro analista de cada semana, Julián Roa. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. ¿Usted? A su disposición. ¿Usted llegó de Venezuela? ¿Lo permitieron pasar el espacio aéreo venezolano? Hay pocas líneas aéreas volando desde y hacia Venezuela. ¿Qué presagia esto? Bueno, definitivamente ha escalado más la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en Venezuela. Ese es un programa, hay que decirlo. Ninguna incursión en los Estados Unidos, o mejor dicho, cualquier tipo de acción militar en los Estados Unidos se hace con mucho tiempo, no se improvisa, Sí. hay que decirlo. Yo recuerdo a, ¿cómo se llamaba el que era jamaiquino, que fue Chief of Staff? Fue jefe del mando supremo de los Estados Unidos. Colin Powell. Y fue canciller, secretario de Estado también. Secretario de Estado. Sí. Colin Powell, siendo secretario de Estado, estuvo en Europa y el Departamento de Estado iba a emitir un comunicado sobre una crisis. Colin Powell tuvo que volar a Europa hacia los Estados Unidos solamente por una palabra en el comunicado que se iba a plantear. Entonces, era un viaje tan largo para algo. Me imagino que no era la palabra, era una discusión. Sí, claro. Era un punto. Pero para que tenga una idea de el nivel de trabajo que hay para emitir un comunicado. Sí. La improvisación es muy Porque las escasa. explicaciones son muy grandes. Correctamente. Sí. Significa que los proyectos, sobre todo este tipo de proyectos político-militar, se toman con mucho tiempo de anticipación. Y se está madurando. Y se porque ven no es muchas una crisis, variables. y no es una crisis de hoy. Claro. Es una crisis que viene ya. Por supuesto que hay
Hay una impronta que le pone cada presidente independientemente de... y en el caso del presidente Trump es un presidente que es un presidente, y me explico. Los presidentes como Barack Obama o el propio Biden son presidentes que forman parte de un gabinete y actúan como tal, actúan como cuerpo. En el caso de Donald Trump, su impronta es que él decide, él toma las decisiones. Claro, no lo toma a lo loco. En el caso de Venezuela se viene desde hace tiempo la idea con el tema de narcotráfico, no con el gobierno de Trump, viene desde antes. Sí. La idea de la declaración del cartel de los soles viene en los años 2000, 2002, claro. aproximadamente. No que significa que el gobierno venezolano estuviera todo en droga, pero habían atisbos de militares venezolanos y políticos involucrados en el tema de narcotráfico. Sí. Y no lo digo yo, lo digo como yo le dije, lo dijo el que era consejero de seguridad del gobierno del chavismo, el Pollo Carvajal, que está en prisión en los Estados Unidos. Claro. Bueno, pues en este caso, todo se ha armado para una posible intervención o una rendición honrosa, como usted le quiera llamar, de la cúpula del gobierno venezolano. Fue una búsqueda de la caída del madurismo. O se hará por la fuerza o se hará por la vía diplomática. Y en este nivel de la escala que hemos hablado, ya tenemos un portaavión, el más grande del mundo, tenemos toda una escuadra de barcos militares norteamericanos y tenemos los aviones listos en Puerto Rico y en Trinidad y Tobago. Y drones en acción. Y drones en acción. Sí. Y por supuesto todo lo que es el aparato militar. ¿Cuál ha sido la próxima escalada? Bueno, la presión del gobierno norteamericano a través de la FDA, de la Federal Aviation Administration, de combinar algunas líneas aéreas bajo el alegato cierto o falso de que podría haber algún riesgo en el espacio aéreo venezolano. Podría haber una conflagración. Bueno, ayer hubo unos vuelos, según vimos en la prensa, claro, de algunos vuelos de equipos militares de los Estados Unidos que sobrevolaron cerca de Venezuela, muy cerca de Venezuela. Claro. Y líneas aéreas como la Turkish Airlines, la línea aérea turca, que es eminentemente de capital estatal, se ha abstenido de volar. Sí. O Iberia. Iberia. En un gobierno socialista como el de Pedro Sánchez. Significa que el nivel de información no es solamente un mero comunicado, tiene que haber mayor información. Y claro, las líneas aéreas locales, incluyendo Avianca, la línea aérea colombiana. Hay un nivel de escalada y ahora, por supuesto, hay una especie de recorrido, de visita, de presencia, tanto de la DEA. En algunos de estos países nosotros recibimos a un alto funcionario de la DEA hace unos días. Sí, un equipo de la DEA. Claro, lo acaba de decir el presidente Luis Abinader. Vamos a recibir a Pete Hegseth, que es el ministro de la guerra. Es el secretario de la guerra. No se llama secretario de defensa, se llama secretario de la guerra. Viene de una visita a Puerto Rico, donde se ha rehabilitado la base Roosevelt. Roosevelt Road, que es una base que estaba ahí desde hace muchos años. En Vieques se quedó ahí. Pero ya se rehabilitó y ahí está operando el Comando para el Caribe para esta crisis. En Puerto Rico, Estados Unidos tiene 3 bases en el cual puede utilizarla. La de Aguadilla, que es una base, tiene una combinación mixta, civil y militar. Tiene la de Vieques, como usted acaba de decir, y tiene la de Culebra. Todo está dispuesto para este tipo de operación en Venezuela. Y como le dije, el presidente Abinader acaba de anunciar la visita de Pete Hegseth, el secretario de la guerra. Pete Hegseth, ¿a qué viene? Vamos a especular, por supuesto. ¿Y a qué va a venir? Quizá viene a invitar al presidente al cumpleaños de uno de sus hijos, pero quizá viene otra cosa. No. Yo me voy por la otra cosa. Una de las cosas podría ser la no prohibición, o vamos a decir, la no intersección del gobierno dominicano por el uso de las aguas territoriales por parte de los Estados Unidos. Recuerde que nosotros hacemos frontera marítima con Venezuela. Hay un espacio de aguas territoriales. Las 200 millas náuticas. Puede ser eso. Puede ser algún tipo de acuerdo con parte de la cúpula militar de Estados Unidos, como podríamos servir como
como asentamiento, como hospedaje, como transición, y pudiera hacer algún tipo de esfuerzo militar con lo que tiene que ver con el espacio aéreo. Hay un espacio aéreo dominicano, que son esas 200 millas náuticas que estamos hablando, y que podría ser utilizada por los Estados Unidos en cualquier tipo de acción. Y por supuesto está el posible reclamo político. Si se produjera una intervención de Estados Unidos en Venezuela, va a haber un llamado de emergencia al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También, bueno, pues... Casi seguro, porque lo va a pedir Rusia o China. Eso podría ser nosotros no acudir o abstenernos de cualquier tipo de voto de urgencia inminente. Son múltiples las variables, pero es innegable que hay esta visita de Heiser es un escalamiento de la crisis. Claro, y es un tema, y es el tema. Porque aunque venga a invitarlo al cumpleaños de uno de sus hijos, que se va a celebrar la semana que viene, de paso, mira, ya que estamos aquí. Sí, claro. Ya se compró el bizcocho, se contrataron los músicos, se preparó el salón, pues lo posible es que haya una fiesta. Es una escala. Yo sigo teniendo la esperanza de que haya un acuerdo entre la cúpula primero militar venezolana. Si hay un debilitamiento de la cúpula militar, va a forzar a la cúpula política a llegar a algún tipo de acuerdo. Hubo dos pronunciamientos en estos días que me parecen interesantes dentro de esa escalada en la crisis en Estados Unidos y Venezuela. Uno fue de Putin, que dijo que ellos no van a intervenir en lo que pase en el Caribe. Eso es en América. No pueden. Sin embargo, nosotros rechazamos cualquier intervención. Claro. Pero similar lo hizo Petro. Lo hizo Colombia. Lo hizo, sí, lo ha hecho Petro, que dijo... No estoy cerca de Venezuela, pero no estoy de acuerdo con la intervención. Pero no estoy cerca. Sí, pues yo no comparto con ese gobierno. O sea, dos que se conforman en una situación. Colombia importante, primero por las confrontaciones que ha tenido últimamente con los Estados Unidos y con el presidente Trump, Petro con Trump. Pero además de eso es la frontera principal de Venezuela. O sea, tiene una importancia trascendente en esto. Y Rusia, por ser Rusia. Bueno, Rusia tiene un quid por quo. Las negociaciones con Ucrania van en favor de Rusia. Hay una especie de presión para que en este caso Zelensky pueda aceptar los famosos 27 puntos. Y tú habías dicho aquí, ahí iba yo, para caer en Rusia, tú habías dicho aquí que ahí podía haber un juego de ajedrez. Te doy este alfil, por esta torre. No es cierto que Rusia ni tiene moral, ni tiene intención de enfrentar a Donald Trump por Venezuela. No, claro que no. Venezuela, en el caso de Estados Unidos... Y menos teniendo la confrontación con Ucrania, porque si no la tuviera, quizás, uno no sabe. China, algo se le dará a China. No le quepa duda. Porque China no trabaja... Por los intereses que tiene incluso con su petróleo y con una serie de se le asegurará el suministro, todas esas cosas. Pero no, Venezuela no es la prioridad de China. No. Y le decía a Irán está muy golpeado. Irán tiene que atender tiene que atender su región antes que pensar en Venezuela. Claro, Rusia envió un grupo de asesores militares a Venezuela, pero ¿a qué lo envía? Lo envía muy poca cosa. Y parte de un... Es como para decir, no estamos ausentes. Pero ojalá todo salga en base a una negociación. Pero los días de esa cúpula militar y política de Venezuela están contados. Más tarde o más temprano. Se ha pensado que una salida de Maduro podría habilitar a una vicepresidenta. Venezuela tiene 2 vicepresidentes. Entonces está Elsie Rodríguez, que es el brazo armado de Maduro. Ella y el hermano son el gran poder en Venezuela después de Maduro. Dicen realmente que Maduro son los pies, Elsie es el cerebro. Pero lo cierto es que tampoco Estados Unidos no lo acepta. Ha sido parte de lo que ha planteado Venezuela, una especie de transición. Hablaban hasta de 2 años. De 2 años. Estados Unidos ha dicho que no. Posiblemente no sea con Delcy Rodríguez, posiblemente se esté buscando a alguien que sea menos beligerante y más cercano a los Estados Unidos. Que no va a ser María Corina Machado, lógicamente. Por supuesto. Lo de Corina es un tema de transición. Lo de Corina es llamar a elecciones. Podría ser en 6 meses, en 1 año. E innegablemente que si Corina, ya con los Estados Unidos la candidata ganadora sería Corina Machado, no me cabe duda. Se le eliminaría la restricción
colocada por el Consejo Electoral venezolano. Que ella tenga un dilema ahora. Ujú. Si sale de la clandestinidad y se va a Estocolmo a recibir el premio, puede No, ser que no, se no. quede. Sería un perdón, error. Puede ser que se quede en el exilio, sí, pues son Claro. $1 millón. Ella Digo, tiene más de eso. No está bien, pues yo por ponerle un poquito de sazón a la Sí, cosa. claro, claro. Pues, espérate. Sí, Yo claro. me gané estos cuartos, tengo que ir a buscarlo. Totalmente. Sí. A muchos no le ha gustado el premio, pero yo creo que ha sido merecido. Claro. No, y La- políticamente, que siempre el Premio Nobel de la Paz ha tenido una incidencia política, en este caso Claro. tiene una razón de ser, hay que entenderlo. Ya es una señora, Corina Machado, Sí. pero siendo muy joven enfrentó a Hugo Chávez. Siendo Sí, sí, miembro sí, de sí. la Asamblea Nacional, enfrentaba a Hugo Sí, Chávez. sí, sí. Era la voz disidente. en Frente esa a frente asamblea. a él. Sí, 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 sí. O sea que Venezuela vienen momentos complicados para Venezuela. Pero quizás innegablemente. decisivos. Sí, sí, innegablemente. Hay un deadline, como se dice, hay una decisión de salir del gobierno del PSV en Venezuela. No necesariamente solo y únicamente de Washington, sino hay un concierto internacional importante que dice que esto hay que... La vía militar es una vía solamente de Washington. Por lo tanto, Sí. todo el mundo, por lo menos de manera presencial, ha dicho que no. Pero no es cierto. A nadie le disgusta la idea de la salida del chavismo, Claro. incluyendo los partidos, incluyendo a Lula, por ejemplo, Claro. o al propio Petro. Claro. Es lo que te No digo. le disgustaría una transición y si es pacífica, mucho mejor. Mucho mejor. Un llamado a elección en términos de 6 meses, un año. ¿Tú crees que los puntos en discusión en Ucrania y Rusia terminen en una salida pacífica, ya que hablamos de guerra Bueno. y pacifismo? Donald Trump había dicho que en 15 días resolvía la guerra de Y le Ucrania. dio de plazo hasta el jueves ahora a Zelensky. Tiene 2 años ya. Sí, pues Recuerden. le dio otro plazo a Zelensky. Bueno, Zelensky es un actor que ha jugado un papel excelente, hay que reconocerlo. Digno de varios Óscares. Totalmente. Pero quien la decisión no es Zelensky, es Europa, fundamentalmente. El financiamiento de Ucrania ha sido Estados Unidos con Biden y ha sido Alemania y ha sido Francia. Zelensky que ha hecho un papel, les repito, el pueblo ucranino, él se ha crecido en el pueblo ucranino, pero, repito, la guerra se resuelve con financiamiento, con recursos. Si Europa, tanto Alemania como Francia, Estados Unidos, termina por convencer y ver la única salida, no le va a quedar a Zelensky otro remedio que no sea la secesión de algunos de los territorios, la disminución de su ejército, que no es un ejército grande de ninguna manera, y por supuesto la salida del poder. Terminada la guerra, Zelensky sale del poder, no le quepa la mano. No, claro. Pero una de las cosas que ha planteado Zelensky sobre el plan de 28 puntos de Donald Trump es que establecer que sí, que ellos podrían, ya se dio en que ellos podrían que Rusia permanezca en los territorios ocupados, pero para iniciar un proceso de negociación por Sí. vía diplomática de esa salida. Si eso pasa, no, eso se quedó así. Lo que plantea Zelensky, que en un tiempo breve, un tiempo apropiado, se pueda generar una especie de autonomía de sus territorios, pero realizar un verdadero referéndum que se ha hecho no como lo hizo la Federación Rusa, sino que se ha hecho por organismos internacionales. Y si esos territorios, que es la zona del Donbass, decidieran no seguir perteneciendo a Ucrania, bueno, pues lo hicieran un referéndum. Hasta ahora los referéndums han sido amañados, innegablemente. Sí. Y los ha ganado Rusia. Sí, de hecho, tanto Luján como Donetsk, como Sebastopol ya forman parte de la Federación Rusa. Es parte de los acuerdos, pero todavía yo no creo que vaya a ser tiempo ojalá, de un punto de que la guerra terminara. Al mismo Putin, terminada la guerra, va a salir victorioso, pero Rusia va a salir muy devastada. Eso te iba a decir, pero Rusia como Estado, como La país, economía rusa está ha sido al punto de golpeado. colapsar. Ha sido por golpeado, un lado. claro que sí. Y las muertes, quien más ha puesto muertes son los rusos. Sí. Más de 1 millón de Más de 1 rusos millón de muertos. rusos. Han tenido que elevar la cantidad de años. Anteriormente el servicio obligatorio era hasta los 25 años. Sí. Ahora hasta los 27. Hasta los 27. Para tener más soldados. Mayor, claro, por supuesto. Dios mío. Dios mío. Israel, Hezbollah, Líbano.
Israel se ha constituido desde, sobre todo después, aunque le parezca extraño y ha sido sobre sangre, los atentados del 7 de octubre han destruido toda la fuerza militar y política que tenían los grupos contrarios a Israel. Me refiero a Gaza, a Hamas, en la franja de Gaza, y por supuesto me refiero a Hezbollah. Ni hablar de Siria. No, prácticamente. Y además de eso, ni hablar de Irán. Por supuesto. Porque es una colateral de lo que pasó. Esos atentados fueron imprudentes en términos, y por supuesto fueron aprovechados por Israel. Claro. Para Israel, sus muertos se la pusieron en bandeja de no plata, quisieron que mataran a ningún judío. Claro. Pero han aprovechado para destruir prácticamente todos sus grandes opositores. Claro. En el caso de Gaza, ellos lograron, mire la cosa extraña, el armador del 7 de octubre fue Yahya Sinwar, un palestino preso, un gazatí preso, a cadena perpetua. Y entonces hace aproximadamente 5 años, 2006, no más, 2012, 2013, los palestinos secuestraron un soldado israelí. ¿Cuál fue el intercambio? La entrega del soldado israelí por casi 1.200 palestinos. Y dentro de los liberados estaba Yahya Sinwar, que fue el que armó todos los atentados del 7 de octubre. Y toda la guerra en Gaza la mantuvo Yahya Sinwar, hasta que fue bombardeado y eliminado. Ahora, en el caso de Hezbollah, el líder de Hezbollah era Hassan Nasrallah, que era quien tenía el gran poder en Hezbollah en el Líbano. Fue asesinado por Israel, fue muerto por Israel en un atentado, y ahora su sustituto, la semana pasada, fue muerto por Israel también. Sí. Significa que ambos grupos palestinos están descabezados. Y ni hablar de Israel, de Irán. Irán no tiene la fuerza. Irán está, como quien dice, claro, para acá ni miren. Y claro, en el caso de Siria, Israel mantiene una especie de amenaza constante. La excusa es apoyar a los grupos minoritarios en Siria. No, la excusa es hacerle ver al presidente sirio, que es un ex guerrillero de Al-Nusra, y ahora amigo de Trump. Y amigo de Estados Unidos, hacerle ver que Israel está ahí. Sí. Pero espérate, tú allá claro, está bien, amiguito, pero claro, nosotros estamos aquí. Significa que Israel ha logrado un control sobre toda la región. Y por supuesto ha debilitado la idea de la creación de un Estado palestino. Sí. Eso ya ni se habla de eso. Idea en toda esta nueva reconformación ni se habla. De esos ya. 20 puntos que usted habla, que fue lo que produjo el cese al fuego, y entregaron los prisioneros, sí. Era un punto importante para Israel. Algunos cuerpos todavía. Pero los vivos se entregaron. Sí. Prácticamente le ha permitido, Israel ha soltado las manos. Después de ese cese al fuego, Israel ha incursionado en Gaza en más de 6 o 7 ocasiones. Claro, jamás no ha cesado también de armar todo su aparato militar, muy debilitado, por cierto. La mayoría en los túneles de Gaza, como se dice. Israel ha sido el gran victorioso. Puso los primeros muertos, pero ha sido, claro, en una especie de ataque excesivo. Le ha sacado del partido sus muertos. Ha sido un exceso de Israel. Israel lleva más de 70.000 palestinos muertos. Eso no se compensa. Los 1.000 y pico de muertos del 7 de octubre ha sido muy desproporcionada la respuesta de Israel. Más que una respuesta de venganza por los muertos, ha sido una manera de acabar con cualquier posible ataque futuro o fuerza que tengan que ver contra él. Y respaldado por una realidad. Por supuesto. A tal nivel que llevó a Europa a formar parte de un gobierno provisional que no termina de conformarse, en el cual está Francia y podría estar Turquía. O sea que la idea de la conformación, no entró Qatar y no entró Arabia Saudita, porque plantea la idea de que para entrar habría que establecer una hoja de ruta de la conformación del Estado palestino, cosa que Israel cada día encuentra más lejano, que es la resolución de Naciones Unidas. O sea, Israel puso los primeros muertos, pero ha sido el gran vencedor de esta crisis, innegablemente. Una pincelada solamente, antes de terminar este conversatorio, Julián. Donald Trump.
se reúne con Mandami en la Casa Blanca y lo llena de elogios y le augura éxitos Sí, y le augura apoyo. sí. Habla con Xi Jinping. Parecía una cosa de amores Claro. y de fijar una reunión para fin de año posiblemente de Xi Jinping en Washington y de él en abril en Beijing. ¿Qué personaje? Estados Unidos, que ¿Qué personaje? la democracia, el paradigma de la democracia mundial, mentalmente está gobernada por un dictador. Donald Trump tiene la característica de un dictador. Usted me va a decir por qué. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuando una cosa lo hace de broma y cuando lo hace serio. No se sabe cuándo definir una cosa a la otra. Pero yo creo que Con Mandami, ¿cuál fue el ataque a Mandami? Pues yo creo que él sabe lo que está haciendo. No, innegablemente. Que no es una Ese cosa a lo loco. No. No, hay que ser muy inteligente para eso y muy simulador. Si hay que darle un premio al Oscar como actor, debe ser a Donald Trump. No le quepa la menor duda. Con el caso de Mandami, lo recibe en la Casa Blanca. Pero si yo fuera él, cuidara mis acciones de aquí en adelante. No es verdad que los fondos federales le van a llegar como le llegaban en otro gobierno. Él va y las promesas de Mandami fueron muy amplias. Inclusive con cosas que no son de su competencia. Ganó, joven de 32 años, de origen africano. Nació en Kampala, nació en, ¿cómo se llama Kampala? Nigeria. No. En el centro, África del centro. Bueno, en Uganda. Uganda. Es ugandés. Nació en Kampala. Musulmán. De Musulmán musulmán, confeso. Y en ejercicio. Para ganar tuvo que haber ofrecido mucho. Y ese pueblo de New York que no está muy decepcionado. Claro, New York es una especie de mosaico de culturas y de razas. Nueva York y California son los estados que tienen, donde la minoría tiene mayor incidencia. Un país de migrantes. Una ciudad de migrantes. Bueno, como ellos los dicen, una ciudad santuario. Hay que ver cómo va a desarrollarse Mandami y cómo va a cumplir con todas esas promesas. Si es contando con Tom, yo no contara con eso. No contara con eso. Y con Xi Jinping. Bueno, Xi Jinping. Hay un juego de poder. De poder diferente. No, estamos hablando de cosas diferentes. Totalmente. Xi Jinping está al nivel de los Estados Unidos. Lo ha probado. ¿Qué ha intentado hacer Estados Unidos contra China que lo haya logrado? Los aranceles, colócalo al nivel que tú quieras. Yo pongo el mío igual. Yo pongo el mío. Es más, lo pongo un poco más bajo. Tú lo pones al 60, yo lo pongo al 40. Lo que pasa es que yo lo resisto, tú no. Mi ciudadano, yo le digo, hoy no se bebe leche y no beben leche. Hoy no se sale a la calle y no se sale a la calle. Tengo un gobierno planificado, tengo un gobierno centralizado. En los Estados Unidos no. Después de Trump seguirá Xi Jinping. Sí. Y antes de Trump estaba Xi Jinping. Tiene un gobierno socialista, un partido único. Significa que China puede hacer lujo de esperar más tiempo, el tiempo que se vio a Biden, vio a todo el mundo. Y va a seguir viendo si la salud se lo permite. Como la reina que vio a todos los presidentes pasar, y a todos los primeros ministros también. Así es. Y se murió cuando quiso. Y se murió cuando quiso. Fidel Castro comenzó con Lyndon Johnson. Sí. Terminó con Bill Clinton, creo. No, terminó con Barack Obama. Con Barack Obama. China es otra cosa. China tiene otro poder. Sí. Además, el gran poder comercial del mundo. Sí. Sin China no hay negocio en el mundo. Sí. Y Estados Unidos lo sabe. Sí. Lo sabe y lo siente. Y lo siente. Así es. 100%. Si empobrece a China, empobrece al pueblo norteamericano. Si encarece los productos chinos, se le hace difícil comprarlos a Estados Unidos que no los produce. Así es. Y se lo toman en cuenta. Así es. Gracias, en 2 años se va. Gracias. Sí, señor. Bien o mal, lo haga bien o lo haga mal. Sí. Se va en 2 años. Xi Jinping no. En Estados Unidos podría... está muy complicado el tema de las elecciones en 2 años. Para los dos partidos. Pero Xi Jinping sigue. Pero ya lo analizaremos con más detalle. Don Julián, gracias. A usted, don Rudy. Buen fin de semana.
Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa, como cada noche aquí por Color Visión. Tenemos una cita mañana nueva vez. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.